Muy bien. Bueno, pues ya estamos hablando de las emociones, pero no hemos dicho, pues en sí, qué es una emoción y cuáles son sus componentes, que es algo que vamos a revisar aquí, ¿no? Entonces, siguiendo a Rafael Vizquerra, que es un experto en el tema de las emociones, él decía que las emociones es un estado complejo del organismo que está caracterizado por ciertas excitaciones o perturbaciones que predisponen a la acción. Entonces, bueno, pues esto qué significa, vamos viéndolo como poco a poco, ¿no? Entonces, nuestro contacto con el mundo exterior es a través de nuestros sentidos. Nosotros ya vimos qué hizo alguien, ya escuchamos a alguien que dijo, o ya escuchamos una campana, ya olemos, no sé si a veces les ha pasado que un mismo olor les hace recordar algo o un sabor. Entonces, nosotros recibimos estímulos del exterior a través de nuestros sentidos. Entonces, esos estímulos que recibimos nos generan una emoción, pero no solo esos. Ojo, esto es bien importante, porque los estímulos internos también nos generan emociones. ¿Y cuáles son esos estímulos internos? Lo que pensamos, lo que estamos pensando, lo que estamos imaginando, lo que estamos recordando. Entonces, muchas veces nosotros nos estamos generando emociones y ni cuenta nos damos porque esto es algo bien automático. Entonces, ya sea que el estímulo sea algo externo, algo que vi, algo que olí, algo que sentí o algo que estoy imaginando, la primera reacción del organismo, hay como una reacción en automático, el organismo en cuestión de segundos evalúa la situación para saber si esto es favorable o no para mí en cuestiones de peligro, de bienestar, y reacciona automáticamente. Un ejemplo es el que les acabo de poner del perro, siento miedo y mi cuerpo en automático reacciona, se me acelera el corazón. Entonces, hay un componente neurofisiológico de la emoción, que es esta reacción que tiene mi cuerpo, que es automática, esa yo no la decido, esa es automática en mi cuerpo. Pero también hay un componente que es comportamental, que es pues cómo yo reacciono ante esa emoción corporalmente. Entonces, verán que no es lo mismo una persona que está triste, una persona que está contenta. Se nota en la expresión, en la cara, en la forma de caminar, en el tono de la voz. Entonces, eso es lo que nos permite, por ejemplo, nosotros identificar cómo se están sintiendo las demás personas y son las mismas expresiones que nosotros tenemos. Pero también hay un elemento, un componente cognitivo, que esto es la palabra que le damos a esto que estamos sintiendo. La emoción es más como a nivel corporal y a estas palabras se les suelen llamar sentimientos. Muchas veces hay como mucha confusión o se usan de manera similar las emociones y los sentimientos, y aunque estrictamente no son lo mismo, pero realmente sí están muy relacionados. Entonces, esta palabra que yo le doy a esto que estoy sintiendo, este procesamiento mental, por así decirlo, cognitivo de lo que me sucede, es el componente cognitivo. Y todo esto se los digo tratando de ser breve, porque a lo que quiero llegar es que hay una conexión muy ligada, por así decirlo, entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Entonces, más importante que el estímulo es la valoración que damos de ese estímulo, lo que nos va a generar una emoción. Claro que hay una emoción inmediata, una reacción inicial, pero después nosotros nos quedamos procesando esa situación, ese estímulo, eso que estamos viviendo, y la manera que tenemos de interpretar eso nos va a seguir generando emociones y nosotros vamos a actuar en consecuencia a eso. Entonces, en esto quiero ser súper enfática, quiero subrayar esto, porque esto es fundamental para el manejo de emociones. Si yo me cacho, si yo descubro qué cosas que estoy pensando me están generando ciertas emociones y entonces yo estoy actuando de cierta manera, ahí está la clave en donde yo puedo incidir para manejar mis emociones, ¿sí? Saber que más allá de lo que me suceda, yo tengo una gran posibilidad de tomarlo de una o de otra manera. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y para continuar con esto que les estaba comentando, pongo este ejemplo, ¿no? ¿Qué forma tiene el agua? Imaginen así el agua que le abren a la llave y sale el agua de los ríos. ¿Qué forma tiene el agua? Pues el agua en realidad toma la forma del recipiente que la contenga. Entonces, si nosotros ponemos el agua en un vaso largo, pues el agua va a tomar esa forma. Si lo ponemos en una tipo pecerita redondita, el agua va a tomar la forma redonda. Entonces, pongo este ejemplo porque es una manera
en la que quiero hacer una analogía de cómo sucede con lo que cómo, cómo asimilamos lo que nos sucede. Es decir, están las situaciones, que en este caso podría ser el agua, está lo que nos sucede, y realmente lo que nos sucede, nosotros le damos forma con estos patrones mentales y emocionales que tenemos. Es decir, esta relación que nosotros tenemos entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, la hemos ido construyendo y fortaleciendo a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, todos tenemos cierta forma de interpretar y de valorar lo que nos sucede. Todos tenemos cierta forma, le damos cierta forma a lo que nos sucede. Entonces, con esto no quiero decir que ante una situación desagradable, entonces tengamos que darle una emoción agradable de entrada. Pues no, evidentemente, si nosotros tenemos una situación desagradable, por ejemplo, una enfermedad, la muerte de algún ser querido, algún suceso pues que era inesperado, pues evidentemente vamos a sentir, pues no sé, preocupación, miedo, tristeza, enojo, qué sé yo. Pero más allá de esa primera emoción, el resto de pensamientos, el resto de interpretaciones, las cosas que yo me cuento de eso que me está sucediendo, le va a ir dando forma a cómo yo estoy viviendo esa experiencia. Y es ahí en donde podemos nosotros cacharnos, observarnos, qué forma le doy a lo que me pasa. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros generalmente lo tendemos a repetir. Entonces, si yo tengo la tendencia, por ejemplo, a culparme de todo, independientemente de lo que pase, yo me echo la culpa, por poner un ejemplo, pues va a ser muy probable que esa misma forma le demos a todo lo que nos sucede. Entonces somos expertos en que independientemente de lo que nos ponga la vida o de las situaciones que nos sucedan, nosotros le damos cierta forma y terminamos interpretándola de cierta manera. Entonces ahí es en donde nosotros terminamos sintiéndonos a lo mejor siempre víctimas. Ay, todo lo malo me pasa siempre a mí. O de repente, híjole, es que todo el mundo está en mi contra. O de repente culpándonos, como ya les decía, o por el contrario, culpando siempre a los demás, y entonces tendemos siempre a evadir nuestra responsabilidad de nuestros actos y echarle la culpa a los demás. Aquí los moldes son múltiples, son muy variados. Y aquí lo que va a ser bien importante es que ustedes, bueno, todos nos pongamos atención. ¿Qué molde tenemos frente a la vida? Las cosas que nos suceden, ¿qué forma le damos? Y si esa forma nos está acercando a nuestro bienestar o no. Estamos tan acostumbrados a esa forma, la hemos construido a lo largo de toda nuestra vida y la hemos repetido una y otra y otra y otra vez en cada situación que nos sucede. Entonces estamos muy habituados, hay ciertos patrones, les decía aquí, mentales y emocionales. Tan es así que creemos que esa es la forma de la vida, del mundo. Es como si viéramos el agua y creyéramos que el agua tiene la forma del recipiente, ni siquiera a veces alcanzamos a concebir que puede haber una forma distinta. Lo damos por hecho y creemos que esa es la realidad. Y ojo, esa es la realidad, la forma que nosotros estamos dando. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos, ahora sí que valga la redundancia, moldear el molde, ¿no? Cambiar la manera en la que tenemos de interpretar lo que nos sucede, cambiar estos patrones para que lo que nos sucede nosotros lo podamos pues asimilar de una manera más favorable, ¿no? Entonces les pongo un ejemplo muy, muy sencillo de esto. A ver, por ejemplo, hay un caso que es como muy típico, ¿no? Cuando tronamos con la novia, con el novio, ¿no? Y sobre todo si era una persona a la que queríamos mucho, pues vamos a sentir feo, ¿no? Vamos a sentir tristeza, o a lo mejor enojo, qué sé yo. Entonces, pues como les decía, no quiere decir que si una situación es favorable la vamos a sentir alegre. O sea, si queríamos a esa persona y ya no está, pues no nos vamos a sentir alegres. Pero es muy diferente que yo piense, por ejemplo, híjole, no, ya nunca nadie más en la vida me va a querer como esa persona. Esa persona era la única en todo el mundo que me hacía feliz. Nunca jamás voy a encontrar a nadie así y entonces ya mi vida está arruinada por siempre. A que yo diga, bueno, sí, estoy triste, evidentemente a lo mejor me duele o estoy triste, pero bueno, pues recordar pues, también por qué se está dando esa separación. Si nos está dando esa separación, pues seguramente es porque no, a lo mejor no era la mejor idea estar juntos
o bueno, saber que pues, todavía queda muchas cosas, muchas experiencias y que realmente pues uno tiene muchas otras oportunidades de ser feliz, no solamente ligados ni a esa ni a ninguna otra persona. Entonces, dependiendo de la forma que yo le doy a eso que me sucedió, va a cambiar mucho, o sea, va a ser una diferencia significativa en cómo vivo la experiencia y cómo respondo ante esta experiencia, ¿sí? Entonces, igual, si tienes reflexiones, dudas, váyanlo poniendo en el chat. Pasamos a la siguiente lámina. Entonces, bueno, les decía hace unos momentos que las emociones inciden en todos los ámbitos de nuestra vida. Y vamos a empezar a hablar en cómo las emociones determinan nuestra relación con nosotros mismos. La relación que nosotros tenemos con nosotros mismos, con nosotras mismas, cruza por las preguntas de ¿quién soy? ¿Cómo soy? Y eso tiene que ver con la identidad, que es lo que me hace a mí ser yo y no otra persona, qué características tengo que me distinguen de los demás, pero también tiene que ver con las preguntas de qué pienso de mí, qué juicios hago de mí. Y eso tiene que ver un poco más con la autovaloración o con la autoestima, que es un término como más usado, ¿no? Entonces, esta pregunta de quién soy o de cómo soy, no la hagamos así de manera explícita o esté ahí de fondo implícita. Todos tenemos una identidad, todos tenemos una idea de nosotros mismos, no lo hayamos preguntado así como tal o no, pero todos tenemos una idea de lo que somos y de cómo somos y hacemos juicios de nosotros mismos. Entonces, esta idea que yo tenga de mí va a determinar cómo me posiciono ante la vida. ¿Me voy a posicionar de manera segura o me voy a posicionar de manera insegura, con miedo, con determinación? Entonces, esto está íntimamente influenciado pues también por las emociones. Ahora, volviendo a la pregunta de quién soy o cómo soy, pues ¿cómo soy? ¿Cómo voy a saber qué tan inteligente, por decir algo, soy? Si seguramente hay personas que considero más inteligentes que yo y personas que considero menos inteligentes que yo, entonces ¿qué tan inteligente soy? ¿O qué tan simpático? ¿O qué tan atractivo o atractiva? O en fin, afortunado o desafortunado en esta vida soy, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta mucho esta manera de entender la identidad a partir de que somos relatos. Yo lo entendí muy claramente una vez escuchando a José Antonio MacGregor, un antropólogo mexicano, y él explicaba esto de que somos relatos porque nos hemos constituido en base a lo que nos decimos de nosotros mismos. O sea, ¿cómo voy a saber qué tan inteligente o no inteligente soy, o simpático o no simpática soy? Pues depende de lo que yo me diga a mí misma, depende de lo que yo le diga a otros de mí, depende de lo que otros digan de mí. Entonces, si se dan cuenta, estamos constituidos por relatos desde que somos chiquititos. Alguien con su relato, con la palabra, nos fue presentando no solo el mundo, o sea, desde que nos dicen, miren, esto es un vaso, mira, ella es tu tía Lola, saluda a la tía Lola. Nos va presentando el mundo a partir de relatos, pero también nos van presentando a nosotros mismos, pues empezando por el nombre, ¿no? Tú eres Lisette. A mí en algún momento, cuando chiquitita, mis papás me dijeron que yo soy Lisette y pues soy Lisette y eso forma parte de mi identidad. Pero seguramente en esos relatos también por ahí, cuando éramos chicos, alguien dijo, ay, mira qué latoso eres, o ay, mira qué lenta eres, o ay, mira qué hábil eres, ¿no? Entonces, de esa manera se ha ido construyendo nuestro relato de quiénes somos. Entonces, en un principio estos relatos pues están determinados en gran parte por lo que hemos escuchado de nosotros cuando somos niños, y en la medida que vamos creciendo, pues nos vamos formando nuestra propia identidad. ¿Esto qué significa? Vamos haciendo nuestro propio relato de nosotros mismos, ¿no? Entonces aquí va a ser bien importante que podamos poner atención. ¿Qué vemos cuando nos vemos? ¿Qué nos decimos cuando nos vemos? ¿Qué historia nos contamos de nosotros mismos, de nosotras mismas, de nuestra vida, de lo que nos pasa o de lo que nos ha pasado? ¿Sí? Entonces, aquí viene otra segunda cuestión muy importante. Si nosotros podemos ponernos atención a estos relatos que nos hemos contado de nosotros mismos y de nuestra vida, pues podemos ver si ahora sí que esos cuentos que nos contamos nos gustan o no nos gustan, o cómo nos hacen sentir, ¿sí? Porque
muchas veces pasa igual que con el vaso y con el agua, creemos que es así. Entonces creemos que somos latosos, porque cuando éramos niños nos dijeron que qué niño tan latoso y ya no la creímos. Entonces ahora nosotros también nos decimos que somos latosos y actuamos como niños latosos, ¿no? O ya como personas adultas latosas. Entonces, ¿qué nos hemos contado de nosotros mismos? Y esto no quiero que se confunda nada más con, bueno, entonces yo me cuento un cuento color rosita y me digo a mí misma que soy maravillosa, increíble, perfecta y listo. No, no, no. Tiene que ver con una mirada honesta, sincera con nosotros, pero que incluso en unas situaciones difíciles, por ejemplo, cuando cometemos algún error, cuando hemos lastimado a alguna otra persona, cuando hemos fallado en algo no nos ha salido como nosotros esperábamos, pues podemos analizar esa experiencia y podemos analizar qué nos pasó ahí. ¿Qué fue lo que me hizo reaccionar de esa manera? ¿Qué fue lo que me hizo responder de cierta forma? Y eso nos va a ayudar a aprender, a decir, bueno, pues a la próxima voy a tener más cuidado con esto o voy a intentar hacerlo de esta forma distinta, que es muy difícil o muy diferente a que si yo lo que hago es culparme, por ejemplo, y nada más me culpo. Entonces, híjole, la regué y ahí me estoy siendo un juez durísimo conmigo misma, diciéndome que la regué y de ahí no salgo. Pues eso realmente no me va a ayudar mucho. En cambio, si digo, bueno, sí, a lo mejor la regué, pero a ver, ¿en qué la regué? Y entonces, ¿qué podría ser diferente la primera vez? Ahí hay un aprendizaje, ¿sí? Entonces, este diálogo que nosotros tenemos con nosotros mismos, no siempre estamos acostumbrados a tenerlo. Entonces, va a ser importante poder abrirle la puerta a las emociones. Hace rato les decía que a qué nos referimos con manejo emocional. Y con manejo emocional, perdón, es justamente poder tener una relación más cercana con nuestras emociones. Si llega la tristeza, si sentimos tristeza, ¿qué hago normalmente frente a la tristeza? ¿La evado, me distraigo rápido, me pongo a ver tele, me pongo a hacer otra cosa? ¿O me doy chance de sentir la tristeza para escuchar, a ver por qué estoy triste, qué me está pasando, qué estoy necesitando, ¿no? Entonces, este diálogo conmigo misma, con mis emociones, va a hacer que sea mucho más fácil pasar por la experiencia de las emociones, incluso cuando son emociones desagradables o cuando estoy enfrentando una situación adversa. Entonces, a nuestro favor, ¿qué tenemos? Pues tenemos que todas las emociones nos enseñan algo de nosotros mismos, incluso aquellas que son desagradables. Aquí la invitación sería a escucharlas, a conocerlas, a dialogar con ellas. Aquí, ojo, muchas veces se entiende el manejo emocional como la represión de las emociones. Entonces me ha tocado escuchar a personas que dicen, yo tengo un excelente manejo emocional, porque aunque esté tristísima, devastada por dentro, nadie lo nota. Soy especialista en esconder lo que siento. Y se confunde o se cree que esto es el manejo emocional. Entonces, no, ojo, el manejo emocional no se trata ni de evadir las emociones, ni de esconderlas, ni de negarlas. Se trata de realmente poder hacer una relación con nuestras emociones. Si algo estoy sintiendo, poderme dar el tiempo de sentirlo, valga la redundancia nuevamente, de poder dialogar conmigo mismo, decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando? Cacharnos normalmente qué tipo de cosas hacemos cuando tenemos esa emoción, esa sensación, y pues poder probar cuestiones o formas de relacionarnos con nuestras emociones distintas. Como les decía en la lámina anterior, todos tenemos ciertos patrones, ciertas formas ya bien instaladas de relacionarnos con ciertas emociones. Entonces, vale la pena indagar, averiguar si esta forma que tenemos de relacionarnos con nuestras emociones y con nosotros mismos nos funciona, nos acerca al bienestar o por el contrario nos está poniendo nuestro pie. Entonces, cuando hablamos de las emociones a nuestro favor, es eso, podernos relacionar con nuestras emociones de tal manera que sea fácil pasar por ellas, que nos generen un aprendizaje, que nos enseñen de nosotros mismos, pues para cada vez poder acercarnos en todo momento y de manera más plena a este bienestar y esta felicidad, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente. Las situaciones adversas, pues son retadoras. A nadie nos gusta enfrentar algo que no teníamos previsto o algo que no nos parece o alguna dificultad o algún problema que se nos presenta. Todos en la vida en algún momento vamos a enfrentar alguna situación difícil o retadora, ¿sí? Entonces aquí lo que yo quisiera enfatizar es
pues que no siempre podemos elegir lo que nos pasa. Este asunto del COVID ahora, pues nadie puede decidir que ya pasemos al semáforo verde y todos podamos salir y estamos muy contentos. Pues de alguna manera está ahí el riesgo y no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es qué hacer frente a eso que nos pasa. Entonces, a lo mejor el COVID nos tiene encerrados y no queremos estar encerrados. O por el contrario, tenemos que salir a trabajar y nos tiene afuera y estamos preocupados por el riesgo que eso implica. Y bueno, también qué hacer al respecto, ¿no? Entonces, las situaciones adversas, aunque son pues retadoras y desagradables, en realidad son la oportunidad de poner en práctica ahí en vivo una forma distinta de relacionarnos con nuestras emociones. Entonces, en esos momentos, o sea, porque nosotros podemos estar ahorita en este webinar y podemos leer y podemos hacer muchas cosas y nos va a ayudar, ¿no? O sea, pero el verdadero reto está cuando ahí estamos sintiendo la emoción. Así que la próxima vez que tengan una emoción, uy, que no les guste, que sea desagradable o estén enfrentando una situación adversa, recuerden que es el momento indicado justo para poner en práctica una forma distinta de relacionarnos con esa emoción o con esa situación. Entonces, en una situación adversa, cuando algo no me gusta, cuando tengo que hacer algo que no quiero hacer, que puede ser desde una tarea o un trabajo, o puede ser algo más complicado, como a lo mejor alguna enfermedad o alguna situación más seria, les decía hace rato, la pérdida de algún ser querido, pues evidentemente no, es algo que no queremos, ¿no? Y en esas situaciones, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? ¿Qué pensamos? ¿Qué imaginamos? ¿A dónde se va nuestra mente y nuestros pensamientos? Y entonces, ¿a dónde lleva a nuestras emociones? Pues ya vimos que los pensamientos están muy ligados a las emociones, pues ¿a dónde me estoy llevando frente a esa situación adversa? Y ver si ese a dónde me estoy llevando me está ayudando o no. Y si no me está ayudando, ¿qué otras alternativas tengo? Entonces, esto es bien importante, el manejo de emociones, pero lo clave aquí es ponerlo en práctica. O sea, yo se los puedo decir aquí con todo el cariño, el entusiasmo, lo que quieran, pero el reto de todos, incluyéndome a mí, a todos, es en el momento ponerlo en práctica. La siguiente vez que estemos enfrentando una situación que no queramos, ahí acordarnos y ir a ver, cacharnos a nosotros mismos, porque eso es algo, como les decía, que está muy en automático. Entonces, poder identificar a dónde se están yendo mis pensamientos en una situación adversa y entonces a dónde estoy llevando mis emociones en esa situación adversa es fundamental para decidir, hey, si quiero ir para allá o quiero ir para otro lado. Y entonces, ¿qué tengo que cambiar en mi manera en la que estoy interpretando lo que me sucede, en los pensamientos que estoy teniendo, pues para también tener emociones que me ayuden a pasar por esa emoción, por esa situación, a salir de esa situación, a cambiar esa situación en la medida de lo posible o adaptarme de la mejor manera posible. A veces nos conviene adaptarnos, pero a veces no necesitamos adaptarnos, sino transformar las situaciones, no. Entonces nos tenemos que adaptar, ¿sí? Entonces, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y bueno, pues nosotros no estamos solos, ¿verdad? Estamos en relación constante con otras personas. Entonces vamos a hablar de cómo las emociones inciden en nuestra relación con los demás. Y la relación con los demás, pues es retadora, porque nosotros casi siempre tenemos expectativas sobre los demás. Queremos que el otro haga lo que yo quiero o no haga lo que yo quiero o se comporte de tal o cual manera. Tenemos expectativas, tenemos deseos y pues el otro es otro y no responde necesariamente a lo que uno ha generado como expectativas, como deseos. Entonces yo tengo aquí una frase que les quiero leer, es esta que están viendo en pantalla, que dice, en un encuentro nunca nada es exactamente como quisiéramos, pero si fuera exactamente como quisiéramos, sería un encuentro con nosotros mismos, no con otros. Entonces, bueno, pues yo espero que con esto quede claro esto que les quiero compartir, de que el otro siempre es un otro distinto. Y ojo, porque el otro somos todos. Yo soy el otro para alguien, pero ese alguien es el otro para mí, ¿sí? Entonces, en el sentido, todos somos otros para todas las personas, ¿no? Y en este todos y en este otros,
todos con todos, pues hay múltiples formas de ser, múltiples formas de pensar, necesidades, hay una diversidad y hay una diferencia. Y a veces nos cuesta trabajo esa diferencia. Mientras yo esté con alguien similar a mí, que piensa parecido, que tenemos más o menos con los mismos puntos de vista o intereses, quizá es más fácil llevar la relación, pero el reto está cuando es alguien distinto. ¿Por qué? Porque en las relaciones entre personas es inevitable el conflicto. Y aquí quiero aclarar que con conflicto no me estoy refiriendo a algo negativo, a un pleito, me estoy refiriendo a una diferencia. Un conflicto es que yo lo quiero verde y tú lo quieres azul, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Claro, si no nos ponemos de acuerdo, ese conflicto puede acabar en pleito, efectivamente. Pero también nos presenta la oportunidad de decir, bueno, yo lo quiero verde, tú lo quieres azul, ¿y qué hacemos al respecto y cómo nos podemos poner de acuerdo y llegar a alguna alternativa, ¿no? Entonces, esta relación con el otro sí es retadora porque implica una diferencia, pero al mismo tiempo nos enriquece, porque nos permite tener puntos de vista y perspectivas distintas a la nuestra. Nosotros vemos la realidad desde aquí, yo estoy sentada y veo esto, este es mi punto de vista. Y si alguien viene de acá, tiene otro punto de vista. Entonces, si yo escucho al otro, entonces enriquezco mi panorama y ya tengo dos puntos de vista, el mío y el de la otra persona. Y eso finalmente va a enriquecer. Entonces, pues sí, como personas tenemos diferencias, pero también tenemos similitudes. ¿Qué creen que tenemos en común? ¿Qué tenemos en común todas las personas? Pues un poco ahí, si quieren compartir en el chat, y si no, pues también lo están viendo aquí en pantalla esto que puse. Tenemos y compartimos la capacidad de sentir. Hay emociones que son universales, más allá de ciertos matices que puede haber culturales por usos y costumbres de distintas, pues sí, grupos o culturas. Hay emociones que son universales, la tristeza, por ejemplo, ¿no? La tristeza la puedo sentir yo, la puede sentir alguien en cualquier momento, de cualquier cultura, en cualquier época, es algo que compartimos y eso me permite conectarme con el otro. Ese es el principio básico de la empatía, ¿no? Si yo puedo reconocer la tristeza en mí, pues va a ser más fácil que yo reconozca la tristeza en otra persona cuando alguien esté triste y que pueda hacer algo también al respecto, ¿no? Entonces, no solo por mi bienestar, sino también procurar el bienestar de la otra persona. Entonces, las emociones es algo que compartimos todos, es algo que nos une y es algo que nos ayuda a la empatía, la colaboración, la comunicación es muy importante. Entonces, si me ayudan a pasar a la siguiente lámina. ¿Sí? Entonces, pues muchas veces lo que hacemos es relacionarnos con el otro y de entrada ya lo que queremos es imponer nuestro punto de vista. Sí, te escucho, pero solo te escucho para ver cómo te voy a responder, porque es más, tú ni me lo has dicho y yo ya tengo pensado que te voy a responder. Somos muy dados a esos, a realmente no darle lugar al otro. Queremos al otro nada más para imponer nuestro punto de vista. Entonces, en situaciones adversas se complejiza más la relación con el otro porque estamos más sensibles, más irritables. Ahora, por ejemplo, el COVID nos ha planteado un reto interesante en la relación con el otro porque podemos estar extrañándolos, puede que nos haya impuesto una distancia. Entonces, yo extraño estar con mis amigos, con mi familia, ir a abrazarlos, o puede ser por el contrario, que estemos en una convivencia excesiva porque estamos todos encerrados en la misma casa o en el mismo cuarto. Y entonces, pues las diferencias también están pues más frecuentes y los roces también son más frecuentes. Entonces, es un reto, ¿no? Tanto una como la otra. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Y aquí un poco las situaciones que tenemos a nuestro favor o lo que podríamos hacer es justamente identificar qué de mí está involucrado en esa relación con el otro, ¿no? Esa relación con el otro puede ser más o menos difícil para mí, pero siempre vale la pena preguntar qué idea tengo yo de esa relación, qué prejuicios, qué estereotipos. Muchas veces estamos muy polarizados. Nos relacionamos con el otro de manera muy pasiva o muy sumisa y entonces me aguanto y dejo que el otro decida, haga o incluso abuse o maltrate de mí. O tendemos a imponernos y entonces tiene que ser lo que yo diga, como yo diga, porque yo lo digo, ¿no? Y pocas veces nos damos cuenta de que hay una tercera alternativa justo de poder hacer como un encuentro o desencuentro en caso que sea necesario con el otro, pero que sea favorable para ambas partes, ¿no? Entonces, esto también está vinculado a ideas y emociones. Si yo tengo miedo, pues va a ser muy distinto cómo me relaciono con una persona desde el miedo o desde la prepotencia.
Entonces, haciendo a todos menos y sintiendo que nadie vale como yo, ojo, ¿no? Entonces, es bien importante revisar qué ideas, qué prejuicios tenemos en nuestra relación con los demás. Ese sería un primer punto importante. Es bien importante darle lugar y valor a la otra persona, ¿no? Y esto, aunque se dice así, se escucha súper obvio y sencillo, pues no siempre está presente. Hay muchas relaciones en las que, les digo, permea una sensación, una actitud de prepotencia, de disminuir al otro. Entonces, tomar en cuenta los otros puntos de vista, esto también va a ser bien importante, identificar las necesidades, las emociones y también saber ser asertivos y poner límites cuando sea necesario. Entonces, de pronto estamos involucrados en relaciones que son contrarias a nuestro bienestar, que nos están lastimando, que nos están hiriendo, y también ahí es importante revisar qué son las ideas y las emociones que me mantienen en esa relación. A lo mejor tengo miedo, a lo mejor siento que sin esa persona yo no voy a poder solucionar ciertos aspectos de la vida, qué sé yo. Entonces, es bien importante revisarnos a nosotros mismos en nuestras relaciones para poder construir y entablar relaciones satisfactorias, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí va a ser clave la empatía, la comunicación, la toma de perspectiva y muy importante la resolución de conflictos, que es inevitable porque somos personas diferentes, con diferentes intereses. Entonces, aquí lo importante va a ser cómo manejar el conflicto. Entonces, en esta situación de COVID o cualquier otra situación retadora, también son momentos importantes y valiosos para poner en práctica nuestra relación con los otros. ¿En qué consiste? En acordarnos y en ese momento poder hacer una revisión de cómo me estoy relacionando con el otro, desde dónde, desde qué emoción, desde qué actitud, desde qué postura, ¿sí? Bueno, pues pasemos a la siguiente lámina. Y bueno, pues tampoco es que estemos aislados. Ya dijimos que no estamos solos y tampoco estamos aislados. Ustedes volteen a su alrededor. Seguramente no sé si hay alguien en su casa o están los vecinos, está el sol, quien tenga una ventana, bueno, que están atrás mis plantitas. Entonces, vivimos en un contexto no solo natural, sino también social. Y de alguna manera las emociones también impactan. Ya vimos no solo el cómo me siento conmigo misma, la relación conmigo misma, no solo mis relaciones inmediatas con otras personas, las emociones también impactan en lo que nos rodea. Sé que estamos cortos de tiempo, pero ya que no nos falta tanto, así que me voy a permitir leer esto que les puse en pantalla, que es un escrito de este indígena nativo americano que habla de esta relación con los demás. Entonces dice, no somos quien tejió la red de la vida. Somos simplemente una hebra formando parte de ella. Todo lo que hacemos a la red de la vida lo estamos haciendo a nosotros mismos. Todos estamos relacionados. Formamos parte de la tierra, desde los peces hasta las aves, desde el arándano hasta el roble, desde la hormiga hasta la pantera. Con amor y odio, alegría y dolor, vida y muerte, todos estamos relacionados. Ayer, hoy y mañana, aquí y allá, todos estamos relacionados. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, esto es importante porque muchas veces no dimensionamos esta interrelación que hay entre mis decisiones o acciones y cómo impactan no solo en mis relaciones, sino incluso a nivel global. Por ejemplo, ustedes se han puesto a pensar, ¿de dónde viene el agua o la comida que consumen? O, por ejemplo, ¿a qué empresa, a qué corporativo, a qué cooperativa o a qué personas están apoyando con su dinero cuando compran las cosas que tienen, lo que han comprado, la ropa, los muebles, qué sé yo, lo que sea, ¿no? O, por ejemplo, estos chistes, estas bromas que hago, a veces clasistas, a veces racistas, a veces machistas, pues no solo están impactando a mí, a lo mejor están construyendo una cultura o están aportando a mantener una cultura que nos está afectando a todos. Entonces, realmente son pocas veces las que tenemos la dimensión de cómo lo que hacemos realmente tiene un impacto global, ¿no? Porque, por ejemplo, pues cuando ya se llevan mi basura, ya no veo a dónde va mi basura, entonces, pues ya, hasta ahí llegó. Y si me pongo a pensar hasta dónde va esa acción que yo tuve,
o sea, eso que tiré, eso que compré, eso que hice, ese chiste, lo que sea, pues voy a darme cuenta que lo que yo hago a nivel personal, pues tiene un impacto global, ¿no? Entonces, hablando de esta globalidad, vale la pena preguntarnos cómo estamos juntos. ¿Estamos todos juntos en este planeta, con todos los recursos naturales, con todas las problemáticas y virtudes sociales que tenemos? Y vale la pena preguntarnos cómo estamos juntos. ¿Estamos juntos, pero cada quien está buscando su beneficio personal en este individualismo? ¿O estamos juntos buscando un beneficio colectivo, una colaboración, un apoyarnos unos a otros? Entonces, ¿cómo podemos manejar nuestras emociones, no solo para que actúen a nuestro favor, sino también a favor del colectivo, para un bien común, ¿sí? Entonces, yo quisiera pasar a leerles en el chat sus preguntas, sus respuestas. Les estoy dejando aquí en pantalla algunos puntos que me parecen muy importantes, pues que recuerden. Sobre todo, yo enfatizaría muchísimo que es posible modificar nuestros hábitos y patrones emocionales. Que el verdadero reto, así saliendo de este webinar, de esta conversación, es que todos nos pongamos atención en cuáles son esos patrones, cuál es mi relación con las emociones, mi relación con las emociones con otras personas, y que realmente tengamos clarísimo que esto es algo que sí se puede modificar y que sí se puede cambiar, si así lo decidimos, pero sobre todo si lo ponemos en práctica. Llevamos años con cierta forma de relacionarnos con nuestras emociones. Entonces va a requerir practicar una y otra vez, lograr una relación distinta, pero sí es posible.